Pues bueno, vamos a iniciar con la segunda parte del video de tejido epitelial con el curso de recuperación académica. Hablábamos el video anterior sobre las características generales de lo que es el epitelio, el tejido epitelial. Hablábamos de la clasificación, del número de capas, y ahora vamos a hablar de cómo es que el epitelio forma las barreras que tanto comentábamos y cómo hacen esas células para mantenerse tan estrechamente relacionadas. Entonces vamos a hablar sobre las polaridades. ¿Qué es una polaridad? Son los extremos, por llamarlo de alguna manera. Tengo una célula, por ejemplo cúbica, y esa célula cúbica, si la vemos en un plano de dos dimensiones, tiene una membrana basal que está acá abajo y que está en contacto directo con la lámina basal, una membrana apical y las caras laterales, que son membranas laterales. Entonces esas son las polaridades: una polaridad basal acá abajo, la polaridad apical y las polaridades laterales. Y en cada polaridad tienen ciertas especializaciones. Entonces es lo que vamos a hablar, y vamos a empezar hablando sobre las especializaciones del dominio apical, de la membrana apical, de la porción más superficial de la célula. Hay que tomar en cuenta una situación en los epitelios que son estratificados, que tienen varias células, varias capas, y que no todas las células llegan a tocar la lámina basal. Las membranas ya no son ciertamente basales y apicales, sino que estas tienen características de membranas laterales. Lo vamos a mencionar después. Pero bueno, para términos prácticos, vamos a hablar de la membrana apical, del dominio apical, de los epitelios que son simples. Entonces, el dominio apical que habíamos comentado es la región que se encuentra más superficial y que se encuentra más en contacto directo con la membrana, con la luz del órgano que está recubriendo, o con el exterior. Por ejemplo, la piel sería el exterior. Bueno, vamos a hablar sobre esto, no nos interesa más. Vamos a hablar de tres especializaciones de la membrana apical: microvellosidades, hilos y estereocilos, y flagelos lo vamos a dejar pendiente para otra ocasión. Entonces, ¿qué son las microvellosidades? Son proyecciones de la membrana apical que tienen forma de dedo y que surgen desde la superficie de la membrana epitelial hacia la luz del órgano que estamos estudiando. Tiene un montón de glucocáliz. El glucocáliz es un microambiente que se genera por la parte externa de la célula y que tiene mucho que ver con las funciones fisiológicas de la célula. Pero bueno, ese es punto y aparte. ¿Cuánto mide una microvellosidad? De 1 a 2 micrómetros de longitud por 0.1 micrómetros de diámetro. ¿Dónde se localiza? En las regiones apicales, sobre todo de las células cilíndricas. Estas microvellosidades son muy abundantes y aparentan ser una especie de superficie con varias cerdas. Por eso se le llama borde en cepillo. En algunos libros lo vas a encontrar como borde en ribete. Entonces, ¿para qué sirven las microvellosidades? Pues no es lo mismo tener una superficie plana de cierta longitud a tener una superficie que abarque la misma longitud, pero que esté plegada varias veces. Y si está plegada, obviamente tiene mayor superficie. Si me explico, es la misma longitud de aquí a acá, pero los pliegues de las microvellosidades hacen que aumente la superficie. Entonces, para eso sirven las microvellosidades, para aumentar la superficie de contacto. Eso que estamos viendo
es microscopía electrónica de microvellosidades. Se vean como tienen formas de dedos, son proyecciones que vienen desde el citoplasma y que se dirigen hacia la región externa. Todos estos puntitos feos, estos puntitos que se ven aquí. Ay, Jesús bendito. Dios santo. Ahí está. Vamos a bajar. Todos esos puntitos pequeñitos que se ven aquí son lo que comentábamos del glucocáliz. Es un microambiente que se genera en la parte externa de las células. Entonces, hagamos de cuenta que nosotros hemos hecho un corte de esta manera. Y ahorita vamos a ver un corte, pero desde arriba a las microvellosidades. Entonces, es lo que estamos viendo en la siguiente imagen, ese corte, y vean esos puntitos que se encuentran. Esto que está delimitando a cada una de las microvellosidades no es más que membrana de la misma célula, y en el interior existen unas proteínas que van a formar, todos esos puntos son proteínas que van a formar la estructura de la microvellosidad. La microvellosidad no se mueve, tiene una estructura rígida, y esa estructura la dan ciertas proteínas que se encuentran en su interior. Entonces, ¿cómo está formada una microvellosidad? Dice aquí 30 filamentos de actina unidos entre sí por villina y por fimbrina. La actina se extiende hasta el citoplasma celular, donde interaccionan con el velo terminal justo en la base de las microvellosidades. ¿Qué es esto que acabo de decir? Bueno, no es más que esto que estamos viendo aquí es la membrana de la célula. ¿Sale? Esto que está aquí es lo que le da estructura. Estos palos verdes son lo que le dan la estructura a la microvellosidad y son filamentos delgados o filamentos de actina. ¿Cómo hacen los filamentos de actina para mantenerse rígidos y formar esa estructura? Pues a través de estas proteínas que forman como peldaños de escaleras, que están formados por una proteína que se llama fimbrina. Y la fimbrina, mejor dicho, los filamentos finos, los filamentos de actina que están aquí, se van a proyectar hacia arriba y van a tener un límite, una proteína que los va a fijar a la membrana que se llama villina. Entonces, en la cara lateral, ¿cómo se une el filamento de actina hacia la membrana? Por medio de un complejo calmodulina-miosina. Entonces, esa es la estructura de la microvellosidad. Y aquí abajito se encuentra el citoesqueleto de la célula, que está formado por lo que mencionamos, lo que llamábamos velo terminal. Entonces, esa es la estructura de la microvellosidad. Vemos otra imagen un poquitito más bonita. Y pues bueno, vemos aquí la membrana celular. Y arriba tenemos a la proteína villina, que ha de servir como una proteína fijadora de los filamentos de actina. Y estos filamentos de actina van a estar comunicados entre sí a través de proteínas que detienen o dan estructura rígida a los filamentos de actina, que se llaman fimbrinas, ¿sale? Y por la parte externa van a unirse las actinas a la membrana por medio de un complejo miosina calmodulina, Entonces, él dice, los filamentos se fijan a intervalos regulares al plasmalema, que es el plasmalema, la membrana, mediante brazos laterales compuestos por un complejo de miosina calmodulina. Es lo que habíamos mencionado. Por afuera no existe más que el glucocáliz. ¿Cuál es la función de la microvellosidad? Ya lo habíamos comentado: aumentar la superficie de contacto. Un montón de microvellosidades por cada célula. Entonces, de esta manera se ve las microvellosidades rígidas que están formando parte de una sola célula. Todo esto que está aquí, todo esto, aquí está, es la célula. Incluso podríamos ver más microvellosidades acá, más para acá, ¿vale? Y aquí está la membrana, la zona apical de la célula. Todo esto es zona apical de la célula. Y pues aquí vemos lo que mencionamos del velo terminal, que no es más que
citoesqueleto, donde se van a fijar todo este conjunto de filamentos finos o filamentos de actina. Y en la parte de arriba se van a fijar a través de la proteína villina. Entonces esta es la estructura de la microvellosidad. Pasando a otro, los estereocilios son estructuras de la misma características, las mismas características que las microvellosidades, pero son más largos. ¿Sale? Aquí cambia un poquitito la estructura proteica. ¿Por qué? Porque en el estereocilio va a existir la membrana, van a existir también filamentos de actina, filamentos delgados. También va a existir lo que llamamos fimbrina, los peldaños de las escleritas que mencionábamos, pero en vez de haber villina, va a haber una proteína fijadora de actina que se llama alfa-actinina. Y en las caras laterales, en vez de haber complejo calmodulina miosina 1, vamos a tener otra proteína que se llama ersina. Y de esta manera tenemos otra estructura más larga, pero que tiene algunas otras funciones. Estas son las células que se encuentran en el oído medio. Se ven esas cosas, estos palos que se ven ahí parados son los estereocilios. Aquí vemos parte de los estereocilios del epidídimo, en un epitelio pseudocilíndrico estratificado. Y pues bueno, los estereocilios tienen otra función. Por ejemplo, en cuestión del epidídimo nos ayuda a reabsorber, en el oído nos ayuda a determinar las variaciones del potencial de acción, etcétera, etcétera. Digo, no es para aumentar la superficie de contacto como las microvellosidades, pero ahí están presentes en diferentes funciones. Ahora, ¿qué son los cilios? Los cilios también se llaman sinocilios, con el prefijo sino, de que están hablando de que son estructuras que tienen dinámica, que se mueven, entonces tienen cinética. Entonces, los estereocilios tienen una estructura, también parecen dedos, miden de 7 a 10 micras por 0.2 micras de espesor, y son estructuras que se contraen para poder desplazar desde un lugar a otro ciertos elementos, como por ejemplo en las tubas uterinas, como hace para llegar el óvulo hacia el cuerpo del útero, pues a través de los cilios, por ejemplo, ¿no? Entonces en cada cilio se va a distinguir un cuerpo basal o un cinetosoma. Vamos a ver cómo está compuesto. Entonces la unidad funcional del cilio, lo que va a hacer que se mueva el cilio, va a ser esta estructura que se llama axonema. Todo esto que se ve en la imagen es un axonema, y el axonema está formado por 9 dobletes. Está formado por 9 dobletes. Aquí está. Un doblete, dos dobletes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dobletes que están rodeando a dos microtúbulos centrales. Aquí están los dos microtúbulos centrales, y que se comunican a través de una corona radiada. Ahorita vamos a hablar de cómo está formado. Entonces, pues bueno, esos son los dobletes. Tal vez no se acuerden, pero cuando vieron el primer parcial hablaban de una estructura que se llamaba centriolo o cuerpo basal. A partir del cuerpo basal se generan los cilios. Entonces, el cuerpo basal estaba formado por 3 microtúbulos, es decir, estaba formado por 9 tripletes. Aquí son 9 dobletes. Aquí son 9 dobletes. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y se llama dobletes porque está formado por 2 microtúbulos. Pero en el cuerpo basal existe un tercer microtúbulo que está aquí. Microtúbulo C, microtúbulo B y microtúbulo A. En el caso del cilio nada más existen
2 microtúbulos. Entonces el microtúbulo A tiene 13 protofilamentos y el microtúbulo B tiene nada más 10 protofilamentos porque comparte 3 con el microtúbulo A. Y aquí lo vemos. Aquí se ve más. Cada circulito blanco es un protofilamento, ¿vale? La unión de 13 protofilamentos van a formar un microtúbulo. En el caso de los microtúbulos del doblete de los cilios, el completo va a ser el A y el incompleto va a ser el B. Incompleto porque utiliza 3 de los microtúbulos, de los protofilamentos del microtúbulo A para estar completo. Entonces, dice el texto: cada doblete se compone de una subunidad A, un microtúbulo A, formado por 13 protofilamentos, y una subunidad B, que está formado por 10 protofilamentos, todos de una proteína que se llama tubulina. Entonces tal vez lo recuerden del centro organizador de microtúbulos y esas cosas. Si no, lo comentamos en la sesión del viernes por la noche. Cada subunidad A presenta brazos de una proteína que se llama dineína ciliar o también dinesina ciliar. Esta dineína es importante especificar que es ciliar porque existe una dineína citoplasmática. Entonces, ¿qué hace esta dineína? ¿Qué hace la dineína? Pues bueno, rayos, se regresó mucho. La dineína establece la relación entre el microtúbulo A y el microtúbulo B del siguiente doblete. Ahorita que lleguemos a la imagen lo vamos a ver. Entonces, esta dineína va a establecer una relación, el contacto entre el microtúbulo A de un doblete y el microtúbulo B del siguiente doblete. Ya ahorita llegamos. Y aquí está. Entonces vemos cómo la proteína dineína, aquí está la dineína, tiene unas patitas, va a formar el enlace entre el microtúbulo A y el microtúbulo B del siguiente doblete. De aquí van a salir otras dineínas que van a establecer el contacto con otro doblete. Como se ve en esta pequeña imagen que está aquí, se ven unas patitas. Aquí están las patitas. Ahí, patita, 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 patita. Esas patitas son las dineínas que van a mantener la unión entre el microtúbulo A de un doblete y el microtúbulo B del siguiente doblete. Entonces, bueno, así vamos a tener formados los microtúbulos, pero también existe otra proteína que se comunica desde el microtúbulo A de un doblete hacia el microtúbulo B del otro doblete. Es decir, desde aquí a acá existe otra proteína, de aquí a acá otra, de aquí a acá, y esa proteína se llama nexina. Entonces, así es como se mantienen esta relación. Estas proteínas son muy importantes porque son los que mantienen el movimiento del cilio. Uno desplaza hacia abajo el cilio y el otro regresa hacia arriba el cilio. Entonces son importantes esas dos proteínas. Entonces, déjenme ver si no se me va nada. No, parece ser que no. Todos estos 9 dobletes que están relacionados tanto con la nexina como con la dineína están rodeados a una vaina central, y desde la vaina central se proyecta una estructura que se llama proyección radial, que proviene de cada subunidad A. Es decir, de todas las subunidades A van a salir todas las proteínas y nada más la nexina y la dineína se van a pegar a las subunidades B, pero en la proyección radial no se van a ir hacia allá, sino que se van a ir a la vaina central. Entonces, recapitulamos tantito. Estos son los dobletes. Y cada doblete, desde la subunidad A, van a salir dos proteínas. Una que se llama dineína y otra que se llama nexina, que va a relacionar el A de un doblete con el
del siguiente doblete. Entonces, desde el microtúbulo A va a salir otra proteína que se llaman proyecciones radiales, y estas proyecciones radiales mantienen el contacto con esta estructura que se llama vaina central, y esta vaina central está rodeando a un par de microtúbulos solitarios. Aquí lo vemos un poquitito más específico. Vemos los microtúbulos A y B. Aquí vemos también la proyección radial que se dirige desde la subunidad A hacia la vaina central. Esta es la vaina central y que está rodeando los microtúbulos solitarios. Esta es la A, esta es la A, esta es la A, y de ahí están saliendo las proyecciones de dineína y también sale la proyección de nexina. Espero que esté quedando claro. Y pues bueno, la dineína se hidroliza, mejor dicho, hidroliza el ATP y hace que este ATP hidrolizado dé la energía suficiente para que el cilio, de estar paradito, caiga hacia un lado. Todos los cilios caen hacia el mismo lado. ¿Vale? La nexina, a través de otro ATP, va a regresar a su lugar al cilio. Entonces, eso se llama ritmo metacrónico. Ritmo metacrónico, es decir, una baja y la otra sube. Entonces, es importante también saber, chicos, que existe en la base del cilio esta estructura que se llama cuerpo basal. El cuerpo basal se origina de los centriolos a través de dos mecanismos, un mecanismo centriolar o un mecanismo acentriolar. Eso lo vieron en el primer parcial, espero que no haya dudas. Entonces, a partir de este cuerpo basal este cuerpo basal está formado por 9 tripletes, es decir, tiene 3 microtúbulos. Aquí están 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, y esos 9 tripletes van a dar origen a los 9 dobletes del cilio. En la base del cilio hay una zona que se llama zona de transición, que está formada por 9 tripletes de tubulina A. Esos se llaman, vienen del cuerpo basal. Aquí está el cuerpo basal en la base del cilio, y todo lo demás hacia arriba es la estructura ciliar. Entonces, en los cuerpos basales existen ciertas estructuras que también le dan cierto sostén, cierta función. Estas estructuras se llaman lámina alar, pedículo basal y la raíz estriada. Entonces, ¿dónde se localizan? Bueno, la lámina alar se origina a partir del microtúbulo C del cuerpo basal. Aquí está, miren. Aquí está. Esto, el que está verdecito, es el microtúbulo C. Este es el microtúbulo C, y desde el microtúbulo C, esto es el cuerpo basal, no es el cilio. El cilio empieza desde aquí para arriba. Si se dan cuenta, aquí en esta zona ya no existe el palito verde, ese es el microtúbulo C, ese desaparece, pero a partir de ahí sale esta estructura que pega todo el cuerpo basal con la membrana de la célula y se llama lámina alar. Va a estar rodeando como si fuera un collar. Más abajito se encuentra otra estructura que se llama pedículo basal, es esta estructura que está aquí. Y más abajo todavía se encuentra esto que se llama raíz estriada. Realmente la función de estas estructuras no se conoce al 100%, pero se tienen algunas teorías. Se dice que el pedículo basal tiene mucho que ver con la función del cilio, es decir, con la dirección del cilio hacia dónde se va a mover. Y la raíz estriada no es más que para mantener el cilio en relación con el resto del citoesqueleto. Entonces aquí vemos un montón de cilios
pero quiero que pongan atención a la zona más oscura. Esta zona, si ven aquí, esta es la raíz estriada, aquí está la lámina alar y aquí este chipotito es el pedículo basal, y ustedes ven que los pedículos basales se encuentran dirigidos siempre hacia el mismo lado. ¿Por qué? Porque se creen que sirven como indicadores de la dirección hacia donde se dirige el movimiento del cilio. Y bueno, el movimiento se llama mecatrónico. Se llama mecatrónico porque mientras unos están paraditos al mismo tiempo, el siguiente se va acostando, el siguiente se va acostando, se va acostando, se va acostando. Y hay otros que se van parando, se van parando, se van parando. Eso se llama ritmo metacrónico. Y pues bueno, con esto terminamos con las especializaciones del dominio apical.